Ok, voy a compartir pantalla. Muy bien, chicos. El día de hoy vamos a hablar sobre dos clases que una de la que tenía pendiente del viernes pasado y bueno, la clase perteneciente al día de hoy que corresponde al día de hoy. La clase anterior, número 4, hablamos un poco sobre cómo la revolución industrial, la revolución francesa y todo, tuvo su impacto en la arquitectura a nivel político, la ciencia y la tecnología en el siglo XIX. Cómo se fue transformando poco a poco y cómo estas exposiciones anuales que se daban, tanto la francesa como la inglesa, dieron un paso los movimientos que se dieron ya a inicios del siglo XX, como es el ejemplo de las clases de hoy. Me avisan si no me escuchan bien, ¿ok? Ah, sorry, déjenme ver que tenía el audio. Dice quién está hablando y soy yo. Listo. Entonces, con diapositivas. Ya, esperemos y no salga el volumen. La clase de hoy les voy a hablar sobre la fase protorracional, en el que hablo sobre el Art Nouveau y Antonio Gaudí. Escucho mi voz al fondo. Quiero quitar en todas las diapositivas. Ok, ya, ahí sí. Les he dejado un poco de texto porque la clase en sí la había grabado, pero se escuchaba muy poco el audio. El Art Nouveau surgió como movimiento artístico y arquitectónico a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Tiene sus principios claves que son tener líneas orgánicas y curvas naturales, el uso del ornamento como parte integral del diseño y las inspiraciones en formas vegetales y animales. ¿Qué contexto tenemos de esto? Una que es la reacción contra el historicismo y las imitaciones del pasado, de no volver a diseñar lo mismo que se venía diseñando con los neoclasicismos, y también el uso de materiales modernos, que ya lo veníamos hablando en la revolución industrial, que es el hierro, el vidrio y la cerámica, pero esto sí, con una estética mucho más orgánica. Y es aquí cuando tenemos dos ejemplos importantes, no de España, sino de Bélgica y Francia, del Art Nouveau, que es Alphonse Mucha y Víctor Horta. El Art Nouveau, que es la palabra, la etimología del arte nuevo. Con Alphonse Mucha, nosotros tenemos estos diferentes carteles y si ustedes buscan un poco en internet, van a ver mucha infografía de él, que es todos estos carteles muy orgánicos que presentaban. Y con Víctor Horta tenemos detalles tanto en la joyería como en el diseño de interiores que vemos en el interiorismo de esta imagen. Este movimiento buscaba renovar las artes visuales y aplicadas, promoviendo la integración del arte en la vida cotidiana a través de formas orgánicas y un enfoque artesanal. Y es aquí cuando en Francia tenemos a Héctor Guimard con diferentes diseños en París, en las entradas del metro de París. Entonces ustedes ven, cada metro tiene una entrada, digamos que diferente, pero sí que tiene los mismos patrones de forma que tienen todos. Y en Bélgica tenemos a Víctor Horta con la Maison Tessel, que tanto en la parte exterior como interior tienen estas formas decorativas muy orgánicas.
muy curvas, muy de qué es lo que se tiene relacionado con la naturaleza. Y luego tenemos al principal exponente del Art Nouveau, que está en España, que lo tenemos en España, que es Antonio Gaudí. Gaudí integra elementos naturales y simbólicos y religiosos con las tradicionales locales, con las tradiciones catalanas. Esto se consolidó en la Exposición de París de 1900, pero eso sí, fue muy criticado por algunos arquitectos por la excesiva ornamentación que tenía y veía poca funcionalidad. Es ahí cuando nace la palabra protorracionalismo, que ya viene del movimiento moderno que favorecía la simplicidad y la funcionalidad. Esto les voy a mostrar en la siguiente clase. Pero como les mencionaba Antonio Gaudí, utilizaba líneas orgánicas inspiradas en la naturaleza que buscan armonía entre la arquitectura y el entorno natural, ya sean con formas helicoidales, paraboloides o hiperboloides, con curvas que tengan también una función estructural, no solamente que sirvan de ornamento como fachadas, sino también sirvan de estructura para la edificación. Esas imágenes que ustedes ven aquí es del Parque Güell, que tienen columnas inclinadas como troncos de árboles. Tenemos y Gaudí, bueno, también tenemos aquí otro ejemplo que es la Casa Batlló con todas estas formas en su fachada muy orgánica que tienen curvas con forma de dragón inspiradas en la leyenda San Jorge, donde también en su parte posterior usa mosaicos cerámicos para dar esta impresión de escamas. Gaudí interpreta el Art Nouveau como figura única del Art Nouveau. Él integra elementos naturales, simbólicos y religiosos con tradiciones catalanas, que es lo que les mencioné. Y bueno, en esta de la Casa Batlló tenemos todas estas formas dadas por la leyenda de San Jorge, el uso de mosaicos, y luego tenemos en la Sagrada Familia estos grandes hiperboloides y arcos que tienen tanto función exterior ornamental, es una monumentalidad espectacular, que también funcionan como estructura para la iglesia. Entonces, ustedes pueden ver cada uno de los detalles que existen tanto en sus columnas y en sus columnas, en sus arcos y cada una de las hiperboloides que tienen, que no solamente es ornamental en sus arcos de esta manera, sino también es estructural. Y también tenemos, por ejemplo, estos detalles que ven aquí en el trencadís en cada uno de los bancos en ese parque de Güell. Es esta innovación estructural con este uso de superficies muy regladas, ya sea las hiperboloides o paraboloides. Finalmente, les dejo un análisis un poco crítico de cómo se ha desarrollado Gaudí versus otros exponentes del Art Nouveau. Aquí vamos a verlo en tres aspectos. Primero, en el aspecto de ornamento. Con Gaudí, los ornamentos son parte de la estructura, como las columnas y los arcos, tal como ustedes ven en la imagen. Todas las columnas llevan hacia la parte superior y tienen todos estos arcos que también sirven de soporte entre sí, mientras que en Bélgica, con la Maison Tassel, tenemos que los ornamentos es algo superficial sobre la estructura arquitectónica. Ustedes ven, bueno, tenemos todas esas barandas súper estéticas y tenemos estas columnetas también muy interesantes, pero no son nada estructurales. Y ustedes pueden ver en la en la parte de atrás de la casa, en lo más profundo, ven estas que ya son las columnas.
esa de aquí y esa de acá, que son muy diferentes a las que presentan de estas columnetas, que son las ornamentales. Se disocia de la estructura con la arquitectura, a diferencia de lo que hace Gaudí. Con formas únicas o repetitivas. En la arquitectura belga y francesa del Art Nouveau hay elementos repetitivos inspirados en la naturaleza y tiene una continuidad estética en la repetición. No quiere decir que eso está mal y que lo de Gaudí está bien, no. Pero sí debemos ver una diferenciación entre que, ok, todo es el mismo Art Nouveau o por qué Gaudí se diferencia de los otros. Entonces, ustedes pueden ver en las barandas metálicas que tienen aquí, todas tienen los mismos patrones de este lado acá, en los vitrales también, en los cerrojos, y luego vemos en la Casa Milán, en la Pedrera, que Gaudí evita la repetición mecánica de patrones y que cada elemento que se tiene aquí es único y es diseñado específicamente para encajar en la obra. Y vemos el ejemplo aquí de la Casa Milán, donde estos balcones, cada uno de ellos, cada una de estas barandas, está forjada a mano con diseños diferentes. ¿Cuál es la idea de Gaudí? Que la arquitectura no debe ser uniforme, sino orgánica y en constante cambio. Finalmente, lo diferenciamos también bajo el contexto local. Gaudí tiene una visión personal de sus obras. Él se muestra influenciado por la cultura y las tradiciones catalanas que valoraba la artesanía, el simbolismo religioso y la identidad regional. Y esto hablando de cultura española, de que los catalanes se diferencian mucho del resto de España. Y vemos aquí un poco de su simbología catalana con sus obras muy artesanales que también aprovechaba tener esa colaboración con artesanos locales. En la Casa de Batlló tenemos toda esta obra inspirada con la leyenda de San Jorge, que es el patrón de Cataluña, y también tenemos a la Sagrada Familia, que es una obra de la devoción cristiana y el nacionalismo catalán. O sea, eso es prácticamente Gaudí hace odas en forma de obras hacia la cultura de Cataluña. Mientras que nosotros vemos en otras obras del Art Nouveau, o sea en Bélgica o en Francia, cuando netamente se prioriza el ornamento, el detalle de fachada para mostrar belleza, mas no tiene otra intención que decorativa e industrial. Mientras que, como dije, todo el Art Nouveau belga y francés seguía una lógica mucho más decorativa, industrial. Gaudí creó un lenguaje arquitectónico único basado en formas orgánicas y un enfoque espiritual y simbólico. Estas son las preguntas que yo les dejo en el foro y les hago ahorita aquí, vamos a ver cuántos hay. Hay 5 personas. ¿Ustedes creen que Gaudí parte del Art Nouveau o va más allá del movimiento? Y también la otra pregunta es, ¿qué hace que la obra de Gaudí sea tan relevante en la actualidad? A ver, chicos. Valeria, Ronnie, Niurka, Adam, cuenten. Disculpe, repite la pregunta. Sí. Puedes responder cualquiera de las dos. ¿Es Gaudí parte del Art Nouveau o va más allá del movimiento? Y la otra es, ¿qué hace que la obra de Gaudí sea tan relevante en la actualidad? O sea, respondiendo a la primera, diría que sí forma parte, pero como que intentó ir más allá. Y con respecto a la segunda, pues
o sea, yo diría que también, que sí, o sea, sí dio como que su idea a resaltar y que hizo cambios en cómo se veía la arquitectura en ese tiempo. Ya, muy bien. Viéndolo desde nosotros, siglo XXI, donde cada vez, y esto lo hablaba, bueno, lo hablaba con los chicos de historia del diseño de interiores, de que cada vez somos menos sorprendidos. Cada vez nos sorprendemos menos de las cosas. Y les pregunto a ustedes, en el siglo XX, inicios del siglo XX, ¿cómo creen que se pudieron haber sentido a las personas en esos momentos al ver una obra como, por ejemplo, la mansión, la casa Batlló, que es toda esta forma de mosaicos, colores, una estructura orgánica diferente? ¿Cómo creen que cómo pudo haber impactado en las personas? A Bueno, ver, en ese tiempo yo considero que la gente lo único que, o sea, estaba acostumbrada ya a ver una arquitectura sencilla, algo simplemente habitable, y él como que o sea, quiso dar a entender de que la arquitectura podía ser más, que podía ser algo más expresivo, algo más como que atrayente a la vista, y por eso como que en ese tiempo simplemente fue como que el wow, cómo se le ocurrió a alguien construir eso. ya, muy bien, gracias, Adam. Valeria, Sí, yo creo que igual fue tomado como revolucionario, en el sentido de que, como dijo el compañero, la arquitectura estaba tomado como algo sencillo y en su parte lineal. Y creo que al mismo tiempo, creo que la primera impresión fue de rareza. Como siempre los cambios y las transformaciones durante todos los siglos o durante todos los años se toma primero como una rareza y luego ya se va convirtiendo o se lo va asemejando a un arte o más bien a un tipo de expresión. Creo que igual lo que hizo Gaudí es como representar que no solamente tenemos que estar relacionados con las formas más regulares, sino que también se puede, yo qué sé, por ejemplo, hizo una catedral que yo más o menos lo tomo como un arte gótico y no tan recto. Entonces desde ahí yo supongo que también quiso como mezclar cada una de las, quiso mezclar el modernismo, pero tampoco tener esa parte minimalista. Así que yo creo que más bien se lo tomó como una revolución. no, ok, muchas gracias, Valeria. Sí, pudo haber sido muy interesante verlo. Recordemos también de que lo que presentó él en Cataluña fue algo muy diferente a lo que se presenta en el Art Nouveau de los otros países. Ustedes ven, el de Bélgica o el de Francia es un poco más sobrio. En cambio, Gaudí fue con todo su expresionismo catalán, que quizás va muy acorde a la cultura de su ciudad, de su tierra. Entonces, quizás estuvo muy bien situado en ese contexto, ¿ok? Muchas gracias, chicos. Ahora les voy a presentar la otra clase. Les dejo la recomendación de esta semana, que es una recomendación audiovisual, es la misma para ambas clases. Ok. Voy a ver aquí. Listo. Perfecto. Continuamos con el concepto proto-racionalista. En este caso, vamos a ver a Dutch Bergman y las vanguardias artísticas. Un nombre complicado que tuve que chatGPTear cómo se pronunciaba, pero más que todo es alemán y es una conceptualización que les voy a explicar. ¿Qué es el proto-racionalismo? Ay, se me fue la... Bueno, eso es lo que vimos en la clase pasada. ¿Qué es el proto-racionalismo? Es la transición entre la estética decorativa del Art Nouveau y el funcionalismo del movimiento moderno. Toda esta revolución de que el arte nuevo, de lo que se quiere hacer y ya comenzar a meterle lo funcional, que ahí comienza el movimiento moderno. Es aquí, no es que del Art Nouveau se saltaron inmediatamente el movimiento moderno, no. La cocina, sino que tuvo su proceso
de que algo no está funcionando, de que es muy formal, muy ornamental, y por eso debemos meterle el funcionalismo. Además de la búsqueda de una arquitectura mucho más simple, lógica y funcional sin ornamentos innecesarios. Démonos cuenta un poco de que lo dado por Gaudí en el Art Nouveau solo se da en ciertas partes y es donde, como les dije al finalizar la clase 6, como que es tan contextualizada su entorno, es como dar, como donde ustedes en otro lugar, en otra ciudad, van a encontrar soportales. Solamente los van a encontrar aquí en Guayaquil, porque es algo muy propio, es algo que se dio en Guayaquil debido al clima, debido a el sol y el asoleamiento que tenían en la ciudad. Entonces, algo que es muy de Guayaquil o muy de una ciudad, es difícil replicarlo en otras. Por eso quizás no funcione en otras. Y luego tenemos el Dutch Bergman de 1907, que comenzó en 1907, que es una asociación alemana que unió artistas, arquitectos y empresas para promover la colaboración entre el arte y la industria. Esa fue la L. Con el objetivo de desarrollar productos y edificios funcionales mediante el diseño racional y la producción en serie. Y ya tomando en cuenta todo el auge de la industria que comenzó. Y tenemos dos ejemplos. Uno que es el de Peter Benrens y la AEG en 1908, que es considerado el primer diseñador industrial, y Benrens trabajó para esta empresa diseñando desde los productos eléctricos hasta la fábrica de turbinas, que es la actual AEG, que es este que ustedes ven en el exterior, en el interior, ven todo ven todo este lado, donde se tiene mucha transparencia. Con el vidrio se tiene ese conjunto de estructura metálica y hormigón. Entonces ustedes pueden ver este concepto de Benrens, donde prácticamente es un diseñador industrial que diseñó todos los productos que se daban hasta su propia fábrica. El MoMA es el Museo de Arte Moderno en Nueva York, donde estas obras son un ejemplo de integración entre la forma y la función, diseñando así una fábrica con un diseño de la fábrica como una máquina eficiente, algo que trabaja de acuerdo a su funcionalidad y sin nada excesivo. Y luego tenemos al famoso Walter Gropius, donde él hace la fábrica Fagus en 1911. Gropius diseñó la fábrica Fagus como con una fachada de vidrio destacando la transparencia de la estructura y el uso del acero como elemento principal. Pues esa es la misma que ustedes ven acá. Y es aquí cuando ya vienen todo el movimiento, con todo se viene el movimiento moderno, con la simpleza de sus materiales y el uso exacto de cada uno de ellos. Okay, no necesito poner mayor ornamentación que con el que tengo con los materiales con que voy a construir. Y no es que es netamente simple, al igual que la fábrica de AEG, tienen sus detalles que igual se ven interesantes, como cada una de estos, me olvidé el nombre, de estas líneas horizontales, me olvidé el nombre técnico ahorita, pero que en la actualidad se siguen usando como parte de un diseño moderno. Ay, que me olvidé cómo se llama esto. Bueno, ya me voy a acordar. Y como tercer punto, tenemos las vanguardias artísticas, ya sea
aquí venimos dos conceptos, el futurismo y Sanelia. Estas vanguardias futuristas fueron movimientos artísticos que rompieron con las tradiciones y promovieron la experimentación. Estas vanguardias influyeron profundamente en la arquitectura moderna, promoviendo diseños innovadores que desafiaban las tipologías tradicionales. La persona que ustedes ven a la izquierda es el propio Filippo Tommaso Marinetti. Ya, pensé que era la clase. A ver qué me dicen los chicos. A ver, ya se lo veo luego. Marinetti. Y él presenta el Manifiesto Futurista en 1909, que exaltaba la velocidad, el movimiento, la tecnología y el progreso, y se oponía a los estilos arquitectónicos históricos. Marinetti netamente tiene muchas gráficas, como las que ustedes ven de este lado de acá, y tiene netamente su manifiesto futurista. Sus propuestas arquitectónicas destacaban con edificios inspirados en máquinas, no, este es el otro, en máquinas, estructuras monumentales, perdón, me estoy confundiendo. Luego tenemos a Antonio Sanelia, ahí sí, perdón, que es el arquitecto futurista inspirado por Marinetti, que diseñó la ciudad futurista. Una cosa es el manifiesto futurista, que como que les dice qué es lo que tienen que hacer y es como una oda al futuro. Y Marinetti netamente solo tiene, más que todo, gráficos, bocetos sobre qué le gustaría que sea el futuro. Más la ciudad futurista la presenta Antonio Sant'Elia, donde presenta proyectos visionarios de una metrópolis moderna, con propuestas arquitectónicas, que es lo que estaba diciendo, que tenían edificios inspirados en máquinas, estructuras monumentales y rascacielos conectados por puentes elevados. Y es aquí, ¿quién se ha visto la película Blade Runner? A ver, nadie se ha visto. Bueno, esa es la recomendación del día de hoy. Verse cuando puedan la película Blade Runner, creo que es con Harrison Ford. Hay otra nueva que también es con Harrison Ford y que actúa Ryan Gosling. Pero el director de esta película se inspiró netamente por los dibujos de Antonio Sant'Elia, donde presentaban todas esas edificaciones que se conectaban, grandes rascacielos que se conectaban por puentes. Como ahorita ya es posible, pero hablemos de 120 años atrás. Y les pregunto a ustedes, hora de preguntar, ¿cómo se relacionan las ideas futuristas de Sant'Elia y de Marinetti con la arquitectura y el urbanismo actual? A ver. Valeria, Ronnie, Adam, Joan, Niurka. No sé, yo pienso que ahora, bueno, para generar algún tipo de arquitectura futurista, tiene que ver más con formas más simples, pero a la vez que llamen la atención, como por ejemplo, o sea, por lo que yo he visto son formas, bueno, no son formas tan simples, no sé cómo explicarlo, son algo como un poco más exagerado, pero llevando una simpleza de materialidad. Ya, muy bien.
ellos presentaban una arquitectura muy excéntrica, como que el mundo iba a ser de una manera muy diferente. ¿Sí, Valeria? Bueno, yo creo que ahora, si hablemos de arquitectura futurista, podríamos estar más enfocados en los materiales que vamos a utilizar. Normalmente se le asemeja a los colores metálicos o negros o la combinación de negros y blancos para hablar de arquitectura futurista. Y también la parte de la sostenibilidad, que creo que ahora está más en auge. Y también la inteligencia artificial. Creo que ahora si se involucra la inteligencia artificial con la arquitectura, que supongo que sí debe haber en otros países, creo que desde ahí podríamos partir en una arquitectura futurista en este tiempo. Muy bien, sí. Pero también como concepto, ¿cómo ustedes ven y relacionan la arquitectura futurista de 1910, como lo planteaban estos arquitectos, cómo ellos pensaban que era la arquitectura futurista, a cómo lo relacionan en la actualidad la arquitectura de hoy? ¿Ustedes creen que nos hemos convertido en esa arquitectura futurista que ellos han soñado? Yo creo que no, es diferente. O sea, No hay carros voladores. yo viéndolo, o sea, viéndolo yo desde películas, he visto que se puede generar arquitectura futurista de varias formas, ya sea con ornamentaciones o con formas simples, Ya, ok, pero que muy llamen bien. la atención. Yo creo que ellos más estaban enfocados en la industrialización, o sea, viendo imágenes y tomando referencias esas, creo que más bien como edificaciones tipo rascacielos que tengan no sé, que se vean más, no sé cuál es la palabra, como industrializadas, como las Ujú. industrias. Creo que a lo mejor, por ejemplo, nosotros podemos tomar como una arquitectura futurista, una arquitectura que el tipo de construcción nos lleve a pensar más, por ejemplo, Zaha Hadid que en sus curvas y contracurvas, Ujú. o ver que se parte de una base muy pequeña para generar un edificio más grande, de mayor altura. Creo que esa podría ser la gran diferencia, de que nosotros tenemos como que más, no sé, como una arquitectura más, tomamos como una arquitectura futurista, una arquitectura más orgánica en formas, y más bien ellos como una arquitectura en cubos, algo así. Ya, ok, muy bien, muchas gracias Valeria y Ronnie. Pues sí, ellos en su momento veían una arquitectura a futuro según lo que conocían, que era la industria. En 1970, en 1980, cuando se comienza a descubrir las tecnologías, los software y que y la abertura al espacio, ya comienzan a soñar como una arquitectura futurista de otra manera. Ahora, en nuestra actualidad, nosotros pensamos en la arquitectura futurista de una manera diferente, quizás de una manera más orgánica, como dice Valeria, donde podamos no solamente tener una arquitectura orgánica según nuestro planeta, sino directoras de cine orgánicas según otros planetas más, ¿no? Bueno, continuemos con el final de la clase. Y luego tenemos ¿ven? Este comparativo entre el protorracionalismo y el futurismo. El protorracionalismo busca la funcionalidad, la simplicidad, el uso de la tecnología para mejorar la eficiencia, mientras que el futurismo es la exaltación de la velocidad, el dinamismo y la tecnología como expresión estética. Otra vez, al igual que el Art Nouveau, se mantiene con el comparativo de la estética como algo aparte de la edificación misma. Aunque ambos movimientos valoran la tecnología, si ustedes ven, el protorracionalismo busca una belleza funcional. Ok, vemos algo que funcione y que al mismo tiempo sea bello, sea hermoso. Mientras que el futurismo, este de acá, propone una arquitectura audaz
y provocadora. Algo nunca antes visto, disruptivo ante los demás. Mientras que esto lo vemos como una fábrica, algo muy diferente, ¿dónde está la otra? Esta es una fábrica y se ve mucho más agradable. Y aquí pueden tener un comparativo de ambos movimientos, tanto a nivel, en todos los aspectos, ya sea en su origen, en el enfoque principal, en su relación. En el origen, el protorracionalismo comienza en Alemania, ¿okay? Con el Dutch Bergman. En futurismo, con Marinetti. ¿Cuál es el enfoque del protorracionalismo? Su funcionalidad. El futurismo, el dinamismo, la velocidad. ¿Cuál es la relación que tienen por la industria? La función del arte y la industria para esta fusión de las dos, para hacer objetos útiles. Mientras que en el futurismo es la fascinación por la máquina como un símbolo de progreso, más no la unión de ellos. En la estética, el protorracionalismo busca la sencillez formal y la eliminación del ornamento, no completamente, pero sí el excesivo. Mientras que el futurismo tiene una arquitectura audaz, inspirada en la máquina del movimiento, pero no tiene los ornamentos que se tenían antes en los otros movimientos, en los otros estilos, como era el Art Nouveau, como era el barroco, el rococó, no, para nada, sino es algo más inspirado en una máquina, en el movimiento. Y tenemos los dos ejemplos. A nivel protorracionalista, sí van a tener muchos ejemplos construidos, mientras que en el futurismo, no, son más que todos diseños visionarios hechos dibujos. ¿Cuáles son los materiales predominantes? Los mismos en el protorracionalismo, los mismos que vamos trabajando en el movimiento moderno. Mientras que en el futurismo sí sigue siendo ideas muy hipotéticas, muy soñadoras, y claro, inspiradas en el hacer y concreto, pero no se tiene algo específico con el que realmente se puedan trabajar. ¿Cuál es la relación con la que tienen en el pasado? Todo movimiento surge por un cambio de su movimiento anterior, de su estilo anterior. El protorracionalismo rechaza el ornamento, prefiere la funcionalidad y es aquí, dice, hagamos algo simple, funcional y estético. El futurismo rechaza completamente el pasado y tiene propuestas de demolición completas de edificios y pretende hacer cosas completamente nuevas y diferentes. ¿Y en qué ha aportado el movimiento moderno cada uno de estos? En que el protorracionalismo es la base del racionalismo y con Gropius empieza la Bauhaus, que fue el primer director. Y esta clase se las dejo para el próximo lunes porque el viernes no tenemos. Ya empezamos a hablar el lunes de la Bauhaus y cómo comenzó esta primera escuela de arte y arquitectura. Y mientras que en futurismo sirvió de inspiración para otro tipo de arquitectura y urbanismo también, que eso se los explicaré, voy a ver, creo yo, en el urbanismo de Le Corbusier y Frank Lloyd Wright del siglo XX. ¿Cuáles son las recomendaciones de esta semana? Bueno, les voy a dejar igual el link de recomendación, que es este documental que está en YouTube. Aprovechen cuando no tengan luz para que lo vean un poco. Hay subtitulado, por si acaso. El que les dejé fue subtitulado. El que quieran verlo todo en inglés, perfecto. Se llama Bauhaus, The Face of 20th Century, la cara del siglo XX. ¿Okay? Y también, como otra recomendación, también les dejo los que tengan Netflix, les dejo como recomendación miniserie documental demasiado bueno y que tiene muy acorde a la serie de conferencias que se están dando hoy en la universidad,
que son sobre el impacto de las obras urbanas, de los proyectos urbanos con el cambio climático. Y entre esos tenemos el documental de Bill Gates que se llama What's Next. A ver, déjenme ponérselos aquí. Bill Gates con... No, documental. Déjenme ver. Este no es... ¿Y ahora qué? ¿Sí? Son cuatro episodios. Ustedes pueden ver los dos principales que tienen mucho que ver con los proyectos arquitectónicos y urbanos. Justamente, What's Next. Voy a poner en el, aunque ya se lo subí, pero les voy a poner el link, ¿ya? Los primeros dos capítulos hablan sobre la inteligencia artificial y segundo sobre el cambio climático. No me acuerdo si la respuesta del cambio climático es el segundo o el tercero, pero están invitados a verlos cualquiera de sus capítulos y también para que pueda verse un poco más las propuestas en el mundo que se están dando ante el eventual cambio climático que se está dando en el mundo y los problemas que estamos llevando. Ok, chicos, preguntas hasta hoy. Les voy a preguntar por ese documental de acá atrás, el de YouTube, porque habla sobre la Bauhaus. Ese sí les voy a preguntar de ley en la próxima clase. Preguntas hasta aquí. No, mis, todo bien. Ya, perfecto. A ver, nadie más tiene preguntas? No, de mi parte no. A mí se me fue. Oye, hola, ¿sí se escucha? Sí, Hola. sí. Ah, ya, ya. A mí se me fue el internet en un rato, pero estoy sin luz. No hay Pero problema. Lo solamente, puedes volver a ver. solamente es lo del video, ¿verdad? Para la próxima Claro. clase. Exacto, o sea, les voy a dejar este foro porque todos tienen las preguntas que ustedes respondieron hoy día, las tienen que responder el resto de sus compañeros y debatir lo que el resto corresponda. Por ejemplo, Ronnie responde a a una de las preguntas que hice y Valeria o Nurka responden a lo que Ronnie respondió. Tienen que una, a dar su respuesta y dos, tienen que responder las dos de sus compañeros. ¿Ok? Eso es el foro que les estoy poniendo ahorita. ¿Ya? Eso sería todo por la clase de hoy, chicos. Si no tienen preguntas, consultas y dudas, nos vemos el próximo lunes. Espero muy pronto verlos en clases, cuando no hayan apagones y tengan buena noche. Gracias, igual. Gracias.